El objeto más poderoso que un ocultista puede obtener de ti no es tu foto, no es una prenda de tu ropa, ni siquiera es una gota de tu sangre. Es algo que pierdes cada día sin pensarlo 2 veces, algo que dejas en la ducha o en tu cepillo sin darle importancia. Tu pelo. Durante 7 años, me moví en círculos de ocultismo de alto nivel, y la primera lección que aprendí no fue sobre hechizos ni invocaciones. Fue una regla simple: consigue el pelo, porque con el pelo tienes a la persona. Parece una locura, ¿verdad? Pero es la verdad. Lo que nos enseñaron es que tu pelo es tu antena espiritual. No son solo células muertas, contiene tu ADN, tu energía, tu esencia. Es el vínculo biológico más fácil y poderoso que existe para hacer un ritual. Por eso Sansón, en la Biblia, perdió toda su fuerza cuando le cortaron el cabello. No era solo pelo. En los próximos minutos, voy a revelarte exactamente cómo lo recogen, los 3 rituales principales para los que lo usan, y las 4 señales de advertencia de que podrías estar bajo ataque ahora mismo. Tu protección empieza con este conocimiento que voy a compartir contigo. Todo lo que voy a contarte, lo vi con mis propios ojos. Son secretos que cuestan muy caro aprender. Si este tema te interesa y sientes que es importante, te pido que te suscribas al canal, le des a me gusta y actives la campanita para no perderte nada. Y quiero que me respondas a esto en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te estaba frenando en la vida? Tu respuesta es importante. Ahora, déjame llevarte al principio, a cómo un chico que solo quería dejar de ser invisible terminó en un mundo tan oscuro. Ese chico que solo quería dejar de ser invisible, ese era yo. Me llamo Javier. Recuerdo las cenas en mi casa, el ruido de los cubiertos, las conversaciones que siempre saltaban por encima de mí. Mi hermano mayor era el deportista, mi hermana pequeña la artista. Yo era el del medio, el espacio en blanco entre ellos. En el instituto era igual, un rostro más en el pasillo. No era que me odiaran, es que simplemente no me veían. Y ese vacío, esa sensación de ser un fantasma en mi propia vida, se convirtió en un hambre. Un hambre de poder, de control, de hacer algo para que el mundo se diera cuenta de que yo existía. Al principio no buscaba nada oscuro, ¿entiendes? Solo quería sentir que yo tenía las riendas de mi destino en vez de ser una hoja llevada por el viento. Empecé con cosas que parecían inofensivas, como la astrología en revistas y un viejo mazo de tarot que compré en un rastro. Lo escondía debajo de mi cama y por la noche, a la luz de una pequeña lámpara, intentaba descifrar los símbolos. Sentía una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera abriendo una puerta prohibida. No quería hacerle daño a nadie, solo quería respuestas. Quería saber que mi vida podía ser algo más que pasar desapercibido. Esa búsqueda me llevó a los rincones más ocultos de Internet. En un foro, conocí a un hombre mayor, un supuesto mentor que se fijó en mí. Fue la primera persona que me prestó atención de verdad en años. Me dijo por mensaje privado: Javier, tienes un don espiritual que los demás son demasiado ciegos para ver. Eres especial. Esas palabras fueron como agua para alguien que moría de sed. Me sentí visto, validado. Me prometió que me enseñaría a usar ese don, que me mostraría el poder real que se escondía detrás del velo. Y yo, desesperado por importar, me lo creí todo. Mi mentor empezó por enseñarme lo que él llamaba higiene espiritual, meditación, visualización y sentir la energía de los demás. Parecía inofensivo, casi terapéutico, pero pronto pasamos a los taglocks, objetos que crean un vínculo biológico con una persona. Y él estaba obsesionado con el pelo. Es perfecto, decía, se entrega libremente y está cargado de poder. Mi primera tarea real fue coger unos cuantos pelos del cepillo de una chica que me había rechazado. El objetivo, según él, era solo hacer que pensara en mí. Al día siguiente, sin venir a cuento, me mandó un mensaje. Ese subidón de poder fue el anzuelo que me tragó entero. A partir de ahí, todo se aceleró. Aprendí los métodos sucios para conseguir el pelo. Rastreaba los desagües de las duchas del gimnasio. Recogía discretamente del suelo en las peluquerías.
Llegué a un punto en el que teníamos un acuerdo con la dueña de un salón de belleza. Ella nos guardaba bolsas de pelo a cambio de favores espirituales. Cada técnica que dominaba me hacía sentir más importante, más en control. Pasé de ser el chico invisible a una fuerza silenciosa que podía tocar a la gente a kilómetros de distancia. Ese poder oscuro era adictivo. Me llenaba el vacío que había sentido toda mi vida. Pero empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran pequeñas. Después de hacer un ritual más intenso, mi piso se quedaba helado durante horas, incluso en verano. Un olor extraño, como a metal y tierra húmeda, se pegaba a mi ropa. Empecé a tener dolores de cabeza punzantes, justo en la coronilla, como si una aguja me estuviera presionando el cráneo. Me decía a mí mismo que era el precio del poder, la tensión de manejar tanta energía. Ignoraba la sensación de que algo me observaba desde las esquinas oscuras de mi propia casa, porque admitirlo habría sido admitir que había perdido el control. En menos de un año, ya no era un aprendiz, sino un practicante de confianza en el círculo. El poder que sentía, la sensación de que el mundo por fin se doblegaba a mi voluntad, me tenía completamente atrapado. Ignoraba los dolores de cabeza, la paranoia que empezaba a crecer y el frío que se me metía en los huesos. Creía que estaba en la cima, que por fin era alguien. No tenía ni idea de que cada acto de poder era solo un pago inicial de una deuda enorme. Estaba acumulando un coste que iba a pagar, no con dinero, sino con mi propia alma. Y el cobrador ya venía de camino. Aquel cobrador no tardó en llamar a mi puerta. El poder que había acumulado empezó a devorarme desde dentro. Lo primero que me quitó fue la paz. Empecé a sufrir unas migrañas terribles. No era un dolor normal. Sentía como si me clavaran agujas heladas directamente en el cráneo. La paranoia se instaló en mi mente. Veía a todo el mundo, incluso a mis pocos amigos, como una amenaza. Querían mi conocimiento. Intentaban atacarme. Dejé de contestar llamadas, de salir de casa. El chico invisible había vuelto, pero esta vez se escondía de un mundo que él mismo había creado. Mi familia fue lo siguiente. Recuerdo el día que mi madre vino a mi piso sin avisar. Se quedó parada en la puerta, con la cara pálida. El aire allí dentro era denso, frío. Había cuencos con hierbas secas y símbolos extraños pintados en trozos de papel. «Javier, ¿qué es todo esto? Esta casa se siente mal», me dijo con la voz temblorosa. Yo, en lugar de tranquilizarla, me puse a la defensiva. Le grité que se fuera, que no entendía nada. Vi el dolor en sus ojos antes de que se marchara. Esa fue la última vez que intentó acercarse. Yo mismo había dinamitado el último puente que me quedaba. Entonces me di cuenta de que estaba atrapado. Intenté parar, de verdad que lo intenté. Una noche, en un ataque de pánico, tiré todos mis libros y herramientas a la basura. Pensé que con eso bastaría. Pero fue peor. Esa noche no dormí. Las sombras en mi habitación ya no se quedaban en las esquinas. Se movían, se acercaban. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor agudo en la espalda. Fui al espejo y lo vi. 3 arañazos largos y profundos, como de una garra. No había nada en mi cama que pudiera haberlos hecho. El miedo que sentí fue puro, animal. Ya no era yo quien mandaba. Llegué al fondo. Vivía a base de café y pastillas para el dolor de cabeza. Apenas comía. Mi piso olía a incienso quemado y a miedo. Estaba prisionero, aterrorizado por las mismas fuerzas que había invitado a mi vida. Dormía con la luz encendida, pero ni eso ayudaba. Veía sus figuras por el rabillo del ojo, oía susurros cuando todo estaba en silencio. Había cambiado mi invisibilidad por una corona de espinas. Estaba completamente solo, destrozado física y espiritualmente, y convencido de que iba a morir o a volverme loco en aquella habitación. No me quedaba absolutamente nada a lo que agarrarme. Fue una noche de martes, lo recuerdo perfectamente. Estaba en medio de un ritual para arruinar a un empresario, uno de los más complejos que había hecho. De repente, sentí que la energía en la habitación cambiaba.
La presencia oscura que había invocado ya no estaba enfocada en el objetivo. Se había girado hacia mí. Sentí un peso aplastante en el pecho, como si me estuvieran asfixiando. El terror era total. Y en ese instante, como un flash, recordé a mi abuela diciéndome de niño: Javi, el nombre de Jesús es una luz que la oscuridad no puede apagar. Sin pensarlo, con el último aliento que me quedaba, susurré: Jesús, si eres real, sálvame. En el mismo instante en que esas palabras salieron de mi boca, la presión desapareció. Fue como si me quitaran de encima una losa de cemento. El aire helado de la habitación se volvió cálido, casi como una caricia. Las sombras que siempre se movían en las esquinas de mi visión simplemente se desvanecieron. Y por primera vez en 7 años sentí paz. No una paz normal, era una paz tan profunda, tan real, que me invadió por completo. Mis piernas fallaron y caí de rodillas al suelo, y entonces empecé a llorar. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, soltando años de miedo y soledad. Allí, en el suelo de mi piso, roto y llorando, me rendí. No fue una negociación, no le prometí nada a Dios. Fue una entrega total, porque ya no me quedaban fuerzas para luchar. Y en ese silencio, mientras las lágrimas corrían por mi cara, algo increíble ocurrió. Fue como si me conectaran a una fuente de información infinita. De repente, entendí todo. Vi el manual del enemigo, sus tácticas, y me di cuenta de que todo era una imitación barata y retorcida del verdadero poder de Dios. Comprendí por qué estaban tan obsesionados con el pelo, y supe, con una certeza absoluta, que tenía que contarlo. A la mañana siguiente, me desperté por primera vez en años sin un dolor de cabeza punzante. El aire de mi casa se sentía limpio. El miedo se había ido. Lo primero que hice fue coger el teléfono y llamar a mi madre. Apenas pude decir hola antes de romper a llorar de nuevo. Le conté todo, entre sollozos. Esperaba que me gritara, que me juzgara, pero no lo hizo. Al otro lado de la línea solo hubo un silencio, y luego la oí llorar a ella también. Me dijo: Hijo, he estado rezando por este día durante 7 años. Dios te ha escuchado. Su voz fue el primer ladrillo de mi nueva vida. Esos primeros días fueron como aprender a caminar de nuevo. Me deshice de cada objeto, cada libro, cada símbolo de mi vida pasada. La paz no me abandonó ni un solo segundo. Era real, era tangible. Pasé de ser un esclavo del miedo a sentirme protegido por un amor que no podía comprender. Y sé que muchos de vosotros podéis sentiros atrapados como yo lo estaba. Si esta historia te está tocando, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido una liberación parecida. Mi encuentro con Dios fue el final de mi antigua vida, pero fue solo el principio de una nueva batalla. En ese momento, de rodillas en el suelo, Dios me mostró el manual del enemigo. Entendí por qué estaban tan obsesionados con el pelo. No es solo pelo, es tu firma biológica, tu ADN, tu esencia. Es el vínculo más fuerte y fácil de conseguir. Recuerdo a mi mentor sosteniendo un mechón de pelo y diciéndome con una sonrisa helada: no estoy sosteniendo pelo, estoy sosteniendo su paz, su salud, su voluntad. Por eso lo de Sansón en la Biblia es tan real. Su fuerza no estaba en los músculos, sino en lo que su pelo representaba, su pacto con Dios. Ellos lo saben y lo usan. Y me mostró cómo lo conseguían. La realidad es más sucia de lo que imaginas. Los 3 lugares principales son los desagües de duchas públicas, como las de los gimnasios, los cepillos que dejas a la vista en casa de alguien o que prestas, y las peluquerías. Teníamos tratos con gente que trabajaba en salones de belleza. Les pagábamos para que nos guardaran bolsas con el pelo de sus clientes. Recuerdo que una vez me pasé horas esperando en un vestuario para coger el pelo de un hombre del desagüe. Por eso te digo, nunca dejes tu pelo en una papelera pública. Quémalo o tíralo por el váter. Una vez que tienen tu pelo, empiezan los rituales. El primero es el amarre. Cogen tu pelo, lo trenzan con el de la otra persona, le añaden hilo rojo, miel, y lo esconden en algún lugar.
El objetivo es crear una obsesión, que no puedas dejar de pensar en esa persona, o sembrar la discordia en tu matrimonio. El segundo es para causar enfermedad. Mezclan tu pelo con tierra de cementerio, clavos oxidados o comida podrida, y lo entierran. Esto busca provocar dolencias físicas que los médicos no pueden explicar, una fatiga constante que te roba la vida poco a poco. El tercer ritual es el de control, el que más miedo me daba. Meten tu pelo en la cabeza de un muñeco, lo que ellos llaman un puppet. A partir de ahí, pueden manipularte. Si guardan el muñeco en una caja oscura, buscan provocarte depresión. Si lo pinchan, buscan causarte dolores agudos. Lo vi hacer con el pelo de la esposa de un pastor para que dudara de su marido. ¿Y cómo sabes si te está pasando? Hay 4 señales claras: pérdida de pelo repentina e inexplicable, dolores de cabeza punzantes, sueños donde te cortan el pelo y una sensación de que tus pensamientos no son tuyos. Toda esta información que Dios me reveló cambió mi visión por completo. Comprendí que cada migraña que sufrí, cada ataque de pánico, era el eco de lo que yo mismo había hecho a otros. Pero también me mostró la solución, y es más poderosa que cualquier ritual. Es entender que si Dios cuenta cada cabello de tu cabeza, es porque cada uno le pertenece a Él. La protección empieza consagrándote cada día. Padre, te consagro mi cuerpo, desde la coronilla hasta los pies. Cada cabello es tuyo. Entender esto fue mi arma, la verdad que me liberó. Pero esa liberación no significó el final de la guerra, solo el comienzo de una nueva batalla. Pero esa liberación no significó que la guerra hubiera terminado, solo que ahora luchaba en el bando correcto. El contraataque fue inmediato y brutal. Durante los primeros meses, sufrí unas pesadillas terribles casi todas las noches. En ellas veía a mi antiguo mentor y a los otros miembros del círculo haciendo rituales contra mí, usando mi nombre. Me despertaba bañado en sudor frío, y a veces la habitación olía a azufre, a metal quemado. No era mi imaginación, era una represalia espiritual, un intento desesperado por arrastrarme de nuevo al miedo del que acababa de escapar. La batalla más dura, sin embargo, no fue la de fuera, sino la de dentro. A las pocas semanas de mi conversión, me despidieron del trabajo. El pánico se apoderó de mí, y ahí estaba la tentación, susurrándome al oído. Tú sabes cómo arreglar esto. Un pequeño ritual para conseguir dinero. Nadie tiene por qué saberlo. Era la misma sed de control que me había metido en el ocultismo. Sentirme impotente de nuevo era el cebo perfecto para hacerme volver. Confieso que por un momento, el recuerdo de ese poder me tentó. Fue una lucha real. Pero ya no estaba solo. Le conté esa tentación al pastor de la pequeña iglesia a la que había empezado a ir. No me juzgó. Se sentó conmigo, abrió su Biblia en Efesios 6 y me dijo: Javier, tu lucha no es por un trabajo, es por tu alma. Vamos a pelearla con las armas correctas. Empezamos a orar juntos. Aprendí a reemplazar cada conjuro que conocía con un versículo de la Escritura. Cada vez que venía un pensamiento oscuro, en lugar de ceder, declaraba la palabra de Dios en voz alta. Fue un proceso lento, una batalla diaria. Y no voy a mentirte, tuve recaídas. No volví a hacer rituales, pero hubo noches en las que el miedo me superó y me encontré dibujando viejos símbolos de protección en un papel, por puro instinto. Me daba cuenta, lo rompía en 1000 pedazos y caía de rodillas pidiendo perdón. Me levanté una y otra vez gracias a la gracia de Dios y a la gente que Él puso a mi lado. Me llevó casi un año de lucha constante, de oración y de sumergirme en la Biblia, para sentir que la tierra bajo mis pies era por fin firme. Y así, después de casi un año de lucha constante, la tierra bajo mis pies por fin se sintió firme. El hombre que vivía consumido por la paranoia, el que veía enemigos en cada sombra, fue reemplazado por alguien que tiene una paz que no depende de las circunstancias. La relación con mi familia, que yo mismo había destrozado, fue lo primero que Dios empezó a sanar. Mi madre, que antes me miraba con miedo, ahora me dice que mis ojos han cambiado, que la oscuridad se ha ido. Ese es el tipo de cambio que no se puede fingir.
Aquellas migrañas debilitantes, las que sentía como agujas clavándose en mi cráneo, desaparecieron por completo el día que me entregué a Cristo, y nunca, jamás, han vuelto. Pasé de susurrar maldiciones en la oscuridad a proclamar el poder del nombre de Jesús a la luz del día. Mi vida ya no gira en torno a rituales secretos. Ahora mis mañanas empiezan con la Biblia y una taza de café, no con incienso y miedo. Mi propósito ya no es controlar a otros, sino ayudar a que otros encuentren la misma libertad que yo encontré. Pero no quiero que pienses que todo es un camino de rosas. Sería mentira decir que las tentaciones han desaparecido del todo. A veces, cuando me enfrento a un gran problema, ese viejo instinto de querer arreglarlo por mi cuenta, con mis antiguas herramientas, intenta susurrarme al oído. La soledad que sentí durante tantos años también dejó sus cicatrices. Todavía estoy aprendiendo a confiar plenamente en la gente, a no levantar muros. La diferencia es que ahora sé que no tengo que luchar contra eso solo. Así que, ¿quién soy hoy? Soy Javier, un hombre rescatado, un hijo. Las cosas que perdí, como la paz y mi familia, Dios me las ha devuelto multiplicadas. Mi vida ahora tiene un propósito real, aunque la lucha contra mis viejos patrones sea diaria. He visto la restauración, vivo una nueva vida y conozco mis debilidades. Y es precisamente desde este lugar, desde la verdad de lo que he vivido, que quiero compartir contigo el mensaje final. Un mensaje que no se basa en el miedo, sino en el poder que ya te ha sido entregado. Y es desde este lugar, desde la verdad de lo que he vivido, que quiero compartir contigo mi mensaje final. El propósito de este vídeo no era que le tuvieras miedo a tu propio cepillo. Era cumplir lo que dice la Biblia, que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ellos usan el pelo porque Dios mismo lo ha señalado como algo importante. Él cuenta cada cabello de tu cabeza. Eres conocido y protegido con un detalle que ellos solo pueden imitar y retorcer. El poder que ellos usan es una sombra, un eco vacío del verdadero poder de Dios. Así que, sé sabio, sé consciente, limpia tus desagües, no dejes tu cepillo a la vista, y sobre todo, consagra todo tu ser a Jesucristo cada día. Ningún ritual, ninguna maldición y ningún demonio en el infierno tiene autoridad sobre un hijo de Dios que está cubierto por la sangre del Cordero. Si estás experimentando las señales que te he contado, los dolores de cabeza, los sueños, la fatiga inexplicable, no vivas con miedo, vive con fe. Pronuncia el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, y observa cómo huye la oscuridad. Yo pasé de susurrar maldiciones en una habitación fría a proclamar el poder del nombre de Jesús a la luz del día. Vi cómo las sombras se desvanecían y cómo la paz inundaba el mismo lugar donde antes reinaba el terror. Esa transformación no es un milagro exclusivo para mí. La misma paz, la misma libertad, está disponible para ti ahora mismo. Si Dios pudo sacar a un chico invisible del pozo más profundo, puede hacer cualquier cosa por ti. La decisión de clamar su nombre, como hice yo en mi momento más oscuro, es tuya. Si este testimonio ha tocado tu corazón, suscríbete para no perderte más historias de vidas transformadas. Dale a me gusta si este mensaje te ha impactado y compártelo con alguien que necesite escuchar que hay una salida. Y por favor, quiero leerte en los comentarios. Comparte tu historia o deja una petición de oración. Recuerda siempre esto: el objeto más poderoso que un ocultista puede obtener de ti no es tu pelo, es tu esperanza. Pero en Cristo, esa esperanza es un ancla que no se puede romper.